Hola, buenos días. Soy Félix Páez de Publisher Weekly y en esta ocasión contamos con la presencia de Gladys Ruiz, con la que vamos a conversar de su obra y de sus libros. Buenos días, Gladys. Muy buenos días, Félix. Estoy encantadísima de estar aquí contigo. Solos tú y yo. Bueno, solo tú y yo y todos los próximos videntes de Publisher Weekly que nos van a ver a través de las redes. Por eso lo digo. Bueno, Gladys, antes de empezar siempre nos gusta situar un poquito para que la audiencia sepa con quién estamos hablando, para quien no te conozca. Si tú le tuvieras que explicar a alguien quién es Gladys Ruiz, ¿qué les contarías acerca de ti misma? Pues esa es una muy buena pregunta, porque soy como un desdoblamiento de mí misma. Una cosa es la mujer normal de todos los días y otra es la que se planta delante del ordenador y entra en una especie de éxtasis. Soy abducida y me convierto en otra persona. Eh, Como lo he dicho en algunas entrevistas que me han hecho, yo empecé a escribir a los 50 años y nunca yo quise ser escritora. No tengo recuerdos de mi vida, así como hay escritores que dicen con total seguridad, tajantes, que han querido ser escritores desde que eran niños. Yo nunca quise ser escritora. Lo que ocurre es que la escritura en mi vida apareció de una manera repentina y brutal. A mí me gusta la imagen de explicar la escritura en mi vida como un parto menopáusico de un embarazo de 50 años. Fue una explosión en mi vida. Y Y fue, dime, sí, perdona, no, comenta, no quería interrumpirte. eh, este parto, este volcán, esta explosión, esto que me reventó por dentro, me abrió de arriba abajo, destajada como un cerdo en una carnicería, fue un momento muy crucial, muy brutal y muy doloroso de mi vida, que ocurrió a los 50 años. Pero es que ocurre que este hecho se ha repetido 3 veces en mi vida. Esos 3 hechos similares en 3 épocas de mi vida son los que han marcado exactamente mi vida. Y han sido la consecuencia de lo que yo soy ahora y por qué volví a nacer y a crear esta nueva criatura que fue la nueva Gladys escribiendo. Por eso tengo que contarte en qué consisten estos 3 puntos, momentos tan decisivos de mi vida, porque son el principio de todo. No sé si quieres que te lo cuente. Sí, precisamente la siguiente pregunta que yo te quería hacer, pues era esa, ¿no? Creo que cualquier edad es maravillosa para empezar a escribir, pero sí que es cierto que, bueno, que llama un poco la atención que esperases hasta los 50 años para hacerlo. Entonces, evidentemente nos interesa saber qué ocurre en la vida de Gladys para que precisamente con 50 años empiece a escribir cuando quizás no lo había hecho antes. Exactamente. Yo nací en Caracas, de padres emigrantes, padre navarro, madre alavesa. A los 3 años mis padres me montan en un barco y me envían al norte de España a que me críen mis abuelos. Es el primer rompimiento de vida. Allí en el norte de España estoy hasta los 16 años. A los 16 años mis padres deciden regresarme a Venezuela. Es el segundo rompimiento, desgarramiento de mi vida a los 16 años, una edad muy importante. Y este mismo hecho vuelve a ocurrir entre los 48 y los 49, cuando por razones políticas que todos me imagino que es fácil deducir, tengo que volver a España, dejar mi vida, dejar Venezuela. Después de que yo ya había hecho mi vida, había vuelto a enraizar, a reconstruir mi vida y vuelvo a España. Dejo todo atrás, una hija, familia, amigos, una buena situación económica y social. Dejo todo, prácticamente todo. Y de repente me siento
que no soy nadie, que no me conozco, no sé quién soy, no sé dónde estoy, es que pierdo la noción de dónde estoy, quién soy, a qué pertenezco, cuál es mi patria, mi tierra, mi idioma, mi forma de ser, mi característica como persona. Es una gran duda existencial. Es cuando de repente yo siento que yo soy una mezcla, una combinación de dos mundos que tienen que unirse. Y mientras yo no los una y pueda vivir en esos dos mundos, yo no voy a reconocerme y no voy a aceptarme como persona, no voy a saber quién soy. Entonces empiezo a escribir para hacer que esa niña, adolescente, mujer que había vivido entre dos mundos, encuentre quién es. Y escribo mi primera novela, que es El disfraz de los sueños, que es una alegoría maravillosa sobre este mundo de la América Latina, de la hispanidad. Ese es el comienzo de mi escritura. Gladys, de toda esta historia que tú me cuentas, creo que hay algo que evidentemente salta a la vista. Como tú bien dices, te has movido a caballo entre dos países, entre dos culturas diferentes, la venezolana y la española. Y claro, esto de alguna manera tiene que influir a la hora de escribir. Entiendo, tienes influencia de ambas culturas, de ambas partes, y ¿se plasman las dos a la vez por igual o predomina mucho más una que otra? Depende del momento, a veces, de lo que esté escribiendo, pero si nos dedicamos a pensar en las 5 camas para un muerto en la novela, de la que vamos a hablar más adelante, digamos que te voy a usar una metáfora, ¿no? ¿Tú conoces el plato venezolano, la yaca? La Creo que yaca, algo suena, sí. la yaca es el plato tradicional de la comida venezolana. Consiste en un paquete envuelto en hojas de plátano, maravillosamente envuelto en hojas, en cabuya de algodón, y dentro hay un guiso maravilloso que es la combinación de las dos culturas de América Latina. Están muchos elementos españoles que llevaron a la colonia los españoles, y está la masa, la hoja de plátano, y esto tiene una historia muy bonita. En Venezuela, en la época colonial, los grandes mantuanos, los grandes dueños de la tierra eran españoles, hijos de los grandes colonizadores, eran españoles, los mantuanos. En las noches de Navidad, lo que les sobraba de la gran cena, se lo ofrecían a sus esclavos, a sus trabajadores. Los esclavos, por supuesto, no tenían vajilla, o platos de loza o de peltre o de lo que fuera, y llevaban en las manos hojas de plátano para que sus amos les entregaran la comida. Ellos hacían como un revuelto entre masa de arepa, que era lo típico del venezolano del campo, lo envolvían maravillosamente en hojas de plátano, y esto se convirtió con el tiempo en un paquete que yo digo que es como una caja de sorpresas, donde está América Latina, está España en América. Y para mí es un plato maravilloso porque me siento muy representada en él. Yo soy la mezcla de esas dos cosas. En esta novela de la que vamos a hablar, hay la influencia totalmente, porque escojo el lugar histórico, el tiempo y el lugar de la Caracas de finales del siglo XIX y principios del XX, primero porque mis personajes no cabrían en ninguna otra época. Mis personajes son tan estrafalarios, alocados y surrealistas que solamente podrían vivir en esa época. En esa época donde en Caracas se unen las dos culturas, el afrancesamiento, lo español, pero también la superstición, la brujería del indio, del negro, del venezolano. Entonces, eso es lo que soy yo. En esta novela, sin embargo, está la influencia española porque se habla español.
todavía existe el español de la península, está la influencia francesa, pero evidentemente es una mezcla maravillosa. Esto es lo que yo he tratado de expresar y de retratar y de filmar en mi novela. Efectivamente, como comentas, Gladys, vamos a hablar de tu novela, Cinco camas para un muerto, pero antes de que hablemos de la novela y de otras cuestiones, hay otro tema que me parece muy interesante señalar de todos estos procesos que tú cuentas que has pasado a lo largo de tu vida. Has comentado que cuando tú tenías unos 3 años, tus padres te mandan a vivir al norte de España con tus abuelos, y creo que ese es un punto fundamental en tu trayectoria, porque tengo entendido que tu abuelo, y más concretamente la biblioteca de tu abuelo, juega un papel muy importante en todo tu desarrollo, primero como lectora y después como escritora. Sí, sí, sí. Mi abuelo fue, digamos, que el gran personaje de mi vida. Y yo siempre doy gracias porque compensé la falta de mis padres con la presencia del abuelo. Incluso como yo como persona y después como escritora, la figura de mi abuelo fue fundamental. Mi abuelo era un hombre de avanzadas, era anarquista, pero que hablaba esperanto. Era un hippie adelantado a su época, estuvo 2 años condenado a muerte, viviendo en una celda de castigo con los condenados a muerte. Esto le cambió su vida totalmente. Y esa filosofía de vida, y él era un lector implacable, pero incluso le gustaba mucho conseguir libros prohibidos. Libros de sexo, de erotismo, Las mil y una noche, revistas sobre vicios sexuales. Yo no sé de dónde sacaba aquellos libros. Y yo leía todo eso a escondidas, por supuesto, todo a escondidas. Yo leía todo lo que encontraba en la biblioteca de mi abuelo. Y eso a mí me abrió mucho la mente, porque fíjate que aunque yo me crié en la época franquista, aunque yo estudié con monjas francesas, con monjas, yo tenía la compensación de mi abuelo el anarquista, que era liberal totalmente. Entonces a mí eso me marcó mi vida y yo siempre agradezco que eso me ha formado como una persona de una mente tan amplia, tan liberal, tan imaginativa, el amor por la naturaleza, por el ser humano desde otro punto de vista. Eso yo todo se lo debo a mi abuelo. Muy bien. Gladys, veo que ya ha salido en varias ocasiones a relucir tu novela, Cinco camas para un muerto, que la tengo por aquí para quien no la conozca. Y bueno, creo que la novela nos está pidiendo como un poco paso, ¿no? Así va como brotando para que hablemos de ella. La novela de Cinco camas para un muerto, de Editorial Caligrama, en la que narras la historia de Calixto Ortega, que es un hombre que divide los 5 días de la semana entre su mujer y sus cuatro amantes. ¿De dónde sale esta historia? ¿De dónde te viene la inspiración para narrar esta historia? Fíjate que esta historia empieza como una imagen. No recuerdo ni cuándo ni dónde. Vi una imagen apaisada de un horizonte en un atardecer ya muy sombrío, casi agonizante. Una carreta atravesando ese horizonte llevando un féretro. Una carreta con una mula transportando un féretro. Toda esta imagen era a contraluz, casi negra, muy fúnebre. Detrás de la carreta iba una hilada de 5 mujeres enlutadas. Esa es la imagen de la que surgió primero un relato que ganó un premio en Alhama de Murcia. Y ese cuento siempre me quedó la idea de que esa historia se podía convertir en una novela, porque era tan rica, sus personajes eran tan maravillosamente ricos que me pedían, no pude abandonarlos, o sea, me atraparon de tal manera que tuve que convertir ese relato en una novela. Ese es el origen de Cinco camas para un muerto. Muy bien, Gladys. Una cuestión. La novela
el eje central o dos de los ejes centrales de la novela parecen ser el sexo y la muerte. ¿Son realmente estos dos ejes los principales o los únicos de la novela? ¿O como ocurre en la propia novela, no todo es siempre lo que parece? No es todo lo que parece. Hay muchísimo más. Esa novela es una alegoría sobre la muerte, sobre el sexo, sobre la lujuria, pero como la lujuria como redención. Hay un fondo también metafísico y surrealista. Hay una subtrama de venganza, de amor, de odio. Todo es muy complejo. A simple vista parece sencillo. Un señor que tiene una esposa, 4 amantes, se lo pasa muy bien, se muere, pero hay muchísimas cosas detrás. La muerte es otro personaje de la novela. Y las 5 mujeres son en realidad las protagonistas. Son las que hacen que Sisto Calisto sea el que es y se vaya transformando en lo que va transformándose a lo largo de esta novela. Yo la veo como una especie de telaraña, donde la muerte es la telaraña, la que sostiene la historia, donde sus personajes se columpian y se sostienen. En esa telaraña hay una araña y hay víctimas, hay insectos atrapados, pero no es tan sencillo como parece, porque llega un momento que tú dices, ¿quién es la araña de todos estos personajes? ¿Quién es la víctima? Estas víctimas se juntan, se van a comer a la araña, ¿es la araña la que se come la telaraña? Es algo más complicado, como lo dices tú. Nos estabas comentando antes que esta novela la habías ambientado en la Caracas del siglo XIX. Entonces yo lo que te quería preguntar es ¿por qué precisamente este contexto histórico y por qué en este momento para ambientar la novela? Creo que te vislumbré algo antes, hace unos momentos. Ya te conté que esta novela fue primero un relato, o sea, los personajes ya existían en mi cabeza, estaban muy claramente definidos. Estos personajes solamente podían existir en un lugar y en una época. Tenía que ser un lugar donde todavía se viviera la superstición, la mitología, los milagros, los reductos de la religión colonial, el mundo del vudú negro, la mitología india, la influencia española en la colonia. Y por supuesto, como soy venezolana, conozco la cultura venezolana, conozco la historia de Venezuela, conozco Caracas porque viví muchos años en Caracas, su historia colonial, sus monumentos, sus túneles, sus iglesias, sus conventos, sus cementerios. Entonces, ese final de siglo XIX-XX todavía empezaba la luz eléctrica, todavía se iluminaban con velas, todavía existían muchas ruinas arqueológicas, existía ese espíritu de religiosidad muy ancestral de la época colonial. Era una mezcla perfecta para que mis personajes pudieran existir, moverse y desnudarse con mucha naturalidad y con mucho placer y mucha alegría en ese ambiente. Era el único ambiente donde podrían vivir mis personajes, por eso lo escogí y porque además yo me sentía cómoda en él. Entiendo, por tanto, que quizás si tenías ya todo este conocimiento de antemano, el trabajo quizás de investigación, el trabajo de ambientación, la investigación que hay que hacer a la hora de ambientar la novela, quizás te fue muchísimo más sencilla. Sí, fue más sencilla y aparte de eso, mi novela no es histórica. Digamos que son toques para pintar un escenario, una atmósfera que dé verosimilitud a la historia, una atmósfera que se compagine completamente con los personajes, donde se muevan con mucha naturalidad, porque ese es su lugar y su tiempo natural. Entonces, pero son toques, no es una novela histórica. Es lo imprescindible, la documentación imprescindible para sostener la historia, nada más. Gladys, ahora que hemos hablado de 5 camas para un muerto, te quería preguntar
por tu nuevo libro, que si no estoy equivocado ha salido en febrero, y que es un cuento infantil. Hicimos una entrevista aquí a Carmen Posadas en Publisher Weekly, donde ella nos comentaba que había empezado a escribir literatura infantil porque tenía la falsa creencia de que escribir para niños era mucho más sencillo. Entonces yo aquí me planteo dos cuestiones. La primera, si tú eres de la misma opinión, si crees que la literatura infantil no es realmente tan sencilla como parece y que el hecho de que sea dirigida a niños no implica que no tenga también un gran trabajo detrás. Y luego, ¿por qué precisamente ahora este momento para escribir un cuento después de una novela como Cinco camas para un muerto, que podemos decir es una novela tan adulta, con temas tan adultos como son, por ejemplo, pues el sexo, la muerte, el amor, la venganza, la traición? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Te voy a contar un secreto. Ese cuento lo escribí hace muchísimos años, pero estaba escondido. Lo tenía escondido sin salir del armario. Primero salió del armario Las cinco camas para un muerto. Y después ese cuento lo escribí básicamente para mis nietos. Y solamente escribí ese cuento, porque me parece que escribir un cuento para niños es una cosa sumamente difícil. Y creo que no volveré a escribir otro, porque creo que la motivación, o sea, siempre debe existir una motivación para escribir algo, tiene que ser fuerte la motivación. Y qué mayor motivación que mis nietos. Yo escribí ese cuento para ellos, pero lo escribí mucho antes que la novela de... Son dos mundos, son dos planetas, es como vivir en dos planetas y escribir en dos planetas distintos, no tiene comparación. O sea que realmente entonces podríamos decir que sí que empezaste por escribir literatura infantil, ¿o no fue No, este cuento lo tampoco. primero? No, escribí, mi primera novela fue El disfraz de los sueños y el cuento fue algo como, porque fíjate que mientras escribía la primera novela escribí también relatos, incluso los envié a concursos y ganaron premios importantes. Y este cuento fue simplemente, ya te digo, algo espontáneo, algo que salió con un fin determinado, que es dejárselo a mis nietos como un legado de la abuela. Ahora que nos estás contando un poco, bueno, cómo te han ido llegando, ¿no?, las ideas para escribir y cómo surge cada cuestión en un momento, algo que siempre preguntamos a los escritores es cuál es su rutina diaria para escribir, porque esto al final tiene una gran parte de inspiración, pero también tiene una carga significativa de trabajo. ¿Tú tienes alguna rutina especial? Sí, sí, mi rutina especial es en la madrugada. Yo me despierto muy temprano y siempre digo que comienzo a escribir antes de que me toque el mundo o que el mundo me toque para llegar a la escritura pura. Solamente me levanto, tomo un café con mi marido, le doy de comer a mis gatos y voy directo a mi cuarto. Yo soy muy afortunada, tengo una habitación como Virginia Woolf. Virginia Ahí Woolf. me encierro, ahí me encierro y te digo que mi escritura es de disciplina y trabajo. Es atornillarse a la silla y trabajar. Yo soy muy disciplinada, trabajo mucho, creo que compenso no tener tanto talento, pero lo compenso con mucho trabajo, mucha constancia, mucha búsqueda. Los retos. Yo me reto a mí misma y sí, reconozco que tengo un fallo tremendo, que es que soy una juez demasiado implacable conmigo misma. Corrijo demasiado. Nunca, me cuesta mucho terminar una historia, siempre pienso que se puede perfeccionar, siempre se puede perfeccionar, pero llega un momento en que hay que terminar, hay que poner un punto final y yo tengo que trabajar mucho eso porque soy incansable. Me estoy acordando de un poeta que decía, me levanto en la mañana, pongo esta coma, voy a comer, vuelvo en la tarde, quito la coma. Es un terrible defecto. Y cuando te encuentras escribiendo,
¿en qué espejos te miras? ¿Qué referentes tienes tú como escritora a la hora de plasmar tus ideas? Yo no puedo negar mis referentes. Mis referentes son, primero, Unamuno. Unamuno como el hombre de la duda existencial, el de las grandes preguntas sobre la existencia y el ser humano. Y después todos los clásicos latinoamericanos. Onetti, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Borges, Cortázar, por supuesto, Gabo, Donoso, me encanta Donoso. Esos son referentes, pero a la hora de escribir los arrincono. Es más, cuando estoy enfrascada en un proyecto, ya sea un relato o una novela, nunca leo el mismo libro. Yo siempre leo en la noche. Entonces leo 5, 6, 7, 10 libros a la vez. Abro un libro y leo, porque una vez me sucedió que escribiendo un relato, en esos momentos estaba leyendo el libro del desasosiego de Pessoa. Y un día me di cuenta de que en ese relato había palabras de Pessoa, frases estructuradas como lo hacía Pessoa, pensamientos de Pessoa. Y dije, esa no soy yo, esa es Pessoa. Entonces hay que tener mucho cuidado con los referentes. Y porque yo creo que mi mayor reto, mi mayor aspiración como escritora es ser yo misma, tener mi propia voz, no parecerme a nadie. Porque mi vida, mis emociones, lo que yo tengo dentro de mí, lo que yo escribo, parte de mí. Y eso es lo único que me hace diferente y hace diferente mi escritura. Muy bien, pues Gladys, estamos ya terminando la entrevista y un poco al hilo de estos referentes que tú tienes, la última pregunta con la que siempre cerramos a todos los escritores y escritoras que traemos aquí es que nos digas, por favor, cuáles serían tus 3 libros favoritos. Si solo te pudieras quedar con 3, ¿qué Sí, libros nos sí, recomendarías? está muy bien. Es muy difícil, yo creo que es la más difícil de todas las preguntas que me has hecho. Pero bueno, lo que pasa es que estoy muy cambiante yo, ¿eh? Si me hubieses preguntado eso hace como 10 años, te hubiese dicho primero 100 años de soledad. Pero ahora me quedo con El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. De segundo, antes te hubiese dicho La casa de los espíritus de Isabel Allende. Ahora me quedo con Orlando, de Virginia Woolf. Y en tercer lugar, es el que más me cuesta, porque tendría que quedarme entre Pedro Páramo de Rulfo o un libro que ahora me tiene totalmente subyugada, que acabo de descubrir hace un año, El oscuro pájaro de la noche, de José Donoso. Bueno, pues mira, al final nos has dado 2 respuestas, nos has dado la respuesta de hace 10 años y nos has dado la respuesta de hoy día. Te las has generado al final para meternos 6 libros, te has hecho un 2 por 1, pero me parece muy bien. Gladys, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un placer tenerte y charlar este ratito contigo y conocerte un poquito más a ti y a tu obra, y te deseamos que tengas muchísima suerte con todos los proyectos, que estaremos expectantes para leerlos. No, muchísimas gracias a ti. Ha sido de verdad un entrevistador que me ha facilitado muchísimas las cosas. Les doy gracias a todos y que tengan un día muy feliz y muy exitoso. Muchísimas gracias. A Un ti, saludo. a todos.